Bueno, bienvenidos a este simposio sobre determinación social de la salud y la construcción colectiva del derecho a la salud. Es un simposio en que veníamos planeando desde hace algunos meses. Hubo algunas contingencias por las que dos compañeras no pudieron asistir al congreso físicamente, pero pues su compromiso no las dejó dejar de asistir de alguna manera. Entonces están ahí virtualmente. Nos presentamos. Mi nombre es Julio Pisanti. Yo soy médico residente de medicina de familia aquí en México, en la Ciudad de México, con la compañera Nachiri Cortés, que es profesora del Departamento de Salud Pública de la UNAM. Está también la cuadrito del medio, es la doctora Diana Ramírez Barrón, médica de familia radicada en Nueva York, directora de la clínica Gramín Vida Sana, y el cuadrito de abajo, la doctora Cecilia Sillana, médica de familia también, coordinadora del programa de residencias de medicina familiar de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Y en unos momentos más esperemos que esto pueda llegar o alguna contingencia. El compañero Camilo Vaz, también médico de familia de Chile, el vicepresidente del Colegio de Médicos de Santiago de Chile, que también está participando en el simposio. Bueno, sin más por el momento, le doy la palabra a la doctora Nachiri Cortés, que va a hacer la introducción a estos conceptos de determinación social y el porqué de este simposio. Gracias. Vamos a nada más para que se escuche la grabación. La verdad es que soy bastante, no me gustan estas cosas tan formales y luego me pierdo con el micrófono. Bueno, lo que me pidió Julio que trabajáramos, dado que el concepto de determinación social pertenece sobre todo a campos que han estado un poco ajenos, o más bien la medicina ha estado un poco ajena a la formación en ciencias sociales y humanísticas, pues dar una introducción con conceptos iniciales que nos permitan entender por qué es importante retomar estos conceptos de la determinación social. Y entonces eso es un poco lo que vamos a platicar, y entonces para entender qué tiene que ver eso con la construcción colectiva del derecho a la salud. Bueno, son conceptos, debo decir que son conceptos bastante complejos, bastante densos en significado, pero afortunadamente tenemos al arte y el arte de repente nos hace abstracciones que nos permiten una mejor comunicación. En este caso voy a estar utilizando muchos grafitis que son de autoría de un personaje llamado Banksy. Es un grafitero inglés que hace pues, algo de crítica social a través de su arte, y lo vamos a estar utilizando bastante en la presentación, ¿no? Y todas las imágenes son de internet. Él busca que, bueno, hace crítica social de la economía de mercado y este tipo de cosas, y entonces de repente es contradictorio porque sí, parte de su trabajo está, se vende, ¿no? Pero bueno, por internet lo puede uno tener acceso a él, bueno, nada más para las cuestiones de autoría, ¿no? Bueno, ¿qué es la determinación social de la salud? Vamos a decir que la determinación social de la salud es una teoría, es un conjunto de ideas, un conjunto de concepciones que hace referencia a ese particular modo en que hemos pensado, proyectado, construido, reproducido, defendido, modificado, adaptado y en general organizado el modo de vivir, ¿no? Entonces, la determinación social de la salud como tal es un concepto demasiado amplio, pero que en síntesis, digamos, habla de cómo hemos organizado la vida o el vivir en colectivo de tal manera que cada uno y cada una de nosotras seamos, entre comillas, digamos, un digno o una digna representante de la especie humana, ¿no? De la condición humana, de las cualidades que tienen que ser como cualidades humanas. Si alguien viera una pintura, la pintura rupestre, como estas pinturas rupestres originales que están acá en California, ahí, digamos, está representado las cosas que tienen que ver con cómo se organiza el vivir colectivo, que hace posible la reproducción de la vida de esa especie, ¿no? Si nosotros pensáramos cuál sería la imagen rupestre que nos representaría en el presente, veríamos quizás una cosa como esta.
¿no? Si alguien se siente ahí representado, ¿no? Este se llama el hombre primitivo tras un carrito de súper, ¿no? ¿Cómo construimos, cómo hacemos para organizar nuestra forma de vida en colectivo de tal manera que cada uno y cada una de nosotras seamos un digno representante de la humanidad? Pues a partir de un conjunto, de un montón de ideas de lo que consideramos el ideal humano, ¿no? Y mucho del ideal humano que tenemos hoy en día tiene que ver con la modernidad, la construcción de la modernidad y el proyecto de modernidad, que, digamos, podríamos sintetizar o verle un inicio, un punto de quiebre histórico en la Revolución Francesa, ¿no? En donde, pues, lo que se trata de consolidar son los derechos del hombre, y está subrayado hombre porque es así, ¿no? O sea, el masculino, blanco, europeo, ¿no? Que lo que nos decía es que buscaba que en la humanidad hubiera esta serie de principios, ¿no? Que se buscara la igualdad, la libertad, la fraternidad. Sin embargo, estas promesas de la modernidad, ¿no? Había que entrar a la modernidad porque íbamos a alcanzar eso y entonces todos y cada uno de nosotros íbamos a poder gozar de eso, pues fueron traicionados y nuevamente Banksy nos muestra, ¿no? O sea, seguimos cuál modernidad, solo ha cambiado formas de consumo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Digamos, hay un conjunto, un sistema de ideas o un conjunto de sistemas de ideas que nos constituyen y nos convierten en sujetos históricos específicos que no son iguales a otros momentos de la historia. Por eso la determinación social es histórica. En nuestro caso, por ejemplo, América Latina, no solamente las grandes formas de organizar el pensamiento y las actividades de la reproducción humana, como el patriarcado y el capitalismo, nos determinan, sino también nos determinan, o estamos grandemente determinados por la colonialidad. Finalmente somos territorios que fueron dominados, ¿no? Y eso también nos constituye de cierta manera en nuestro pensar y en nuestro actuar. Entonces, nuestra determinación social está dada por el sistema organizativo de la sociedad vinculada al patriarcado, que impone una serie de mandatos, una serie de exigencias, una serie de pensamientos. Está también determinada por la colonialidad, decía hace un momento, donde nos coloca de cierta manera respecto al otro y respecto al dominante, al mejor, en una cierta idea de subordinación permanentemente, y entonces pensemos eso que implica en cómo construimos las ideas de salud, de bienestar, etcétera, ¿no? Y, pues, por supuesto, por el capitalismo, ¿no? Que estructura, que lo que hace es estructurar a sus sujetos, a las personas que estamos, que formamos parte de esa colectividad, de tal manera que a unos y a otras les es posible escalar, pero entonces hay escalas, ¿no? O sea, hay que escalar socialmente, hay jerarquías, hay lugares que se ocupan en la sociedad y que esas escalas van a estar mucho más fáciles para algunos, particularmente, por ejemplo, si se es hombre, respecto de que si se es mujer, ¿no? Pero lo mismo si se pertenece a una clase o a una etnia o a un grupo etario. Y esto lo vemos en la siguiente, ¿no? Ahí les preguntaría a los y las presentes, porque todas las presentes somos Valeria, ¿con cuál de las dos imágenes podríamos sentirnos de algún modo identificados? Imagen, a ver, mano alzada, mano derecha, imagen que les queda a ustedes del lado derecho. ¿Quién se siente identificado ahí? ¿Del lado izquierdo? Dos personas del lado izquierdo, una persona del lado derecho. Sin embargo, esto es un congreso de medicina, ¿no? De medicina de familia. Difícilmente está parada acá, ¿no? Digamos que de manera dominante estaría mucho más parada de este lado, ¿no? Y en ambos casos, bueno, Banksy dibuja a varones, ¿no? En esa imagen que vemos, ¿qué alcanzan, qué dirían así en general de estos significados, de esas construcciones sociales? De entrada es la imagen de un médico, varón, ¿no? Y esto no les dice nada.
¿no? Nueva York, que está ahí planteando. Bueno, la determinación social como teoría nos permite analizar la realidad a partir de niveles y ejes. Ahí ya estamos viendo algo que si yo no les hubiera hablado que si el patriarcado, que si, ¿no? Que si el capitalismo, que si la colonialidad, pues lo vemos, pero no nos dice tanto como si ya vamos estructurando esa manera de ver, es decir, nos vamos generando unos lentes para analizar esa realidad. Entonces, muchos de los niveles y los ejes de la determinación social van a estar determinados, van a estar dados, van a estar configurados por una serie de conceptos en donde la medicina toma un papel relevante. El desarrollo histórico de la medicina y la medicalización que viene con ella, es decir, donde la realidad es analizada a partir de pensar lo normal y lo patológico, en esos términos dicotómicos, y entonces empezamos a revisar cosas que no solo son enfermedades, sino otros elementos que son más allá de la enfermedad, y con esa misma regla lo vamos catalogando. Bueno, la medicalización ha servido en buena medida para que esa determinación social de un montón de cosas, incluida la salud, se dé. Y entonces plantearíamos que, bueno, lo primero que decíamos, bueno, es un varón, ¿no? Se determina el género, el origen étnico, ya veíamos que la imagen del indio queda fuera en este caso, y aquí es un hombre blanco, en donde está ejerciendo, quizás no lo habríamos pensado, pero está ejerciendo la medicina liberal, ¿no? O sea, no está en una institución. Ajá. Además, aquí, bueno, hablamos como de varias edades, pero en general, a la gente joven que se está formando ahora en medicina familiar, yo pensaría que no se identifican mucho con esta forma de práctica médica, ¿no? Seguramente habría ahí un iPhone o algo mediando la relación, más que el estetoscopio, una resonancia magnética, por supuesto, no, alguna otra cosa, porque la edad también nos determina, o sea, el momento en el que vamos, y además cómo concebimos, o sea, para muchos y para muchas de las médicas jóvenes, este médico quizás estaría hasta caduco, ¿no? Quién sabe si se haya certificado, ¿no? Y entonces estos son los ejes, digamos, que van sumándose para colocarnos en un lugar dentro de la sociedad. Y entonces, según qué lugar, o sea, cómo nos configura el género, la clase social, el origen étnico, la edad y la ocupación, entre otros, pero estos son muy importantes, vamos ocupando un lugar en la sociedad que nos permite construir ciertas posibilidades de ser el representante del ideal de humanidad que hemos pensado y que nos orienta a decir para allá hay que ir. El asunto es que socialmente está estructurado el mundo de modo que no todos podemos estar en esa escalera hasta arriba. ¿Se acuerdan de la escalera de hace rato? Y entonces se van generando niveles de violencia entre lo que socialmente se construye como el ideal de lo que tendríamos que hacer y los fracasados que somos en la gran mayoría, ¿no? Y entonces se va construyendo esta idea de hacia dónde tendríamos que caminar y así desear de un modo verdaderamente desenfrenado, ¿no? Y caminar hacia allá bajo cualquier costo. Y todo el que esté fuera, digamos, de lo socialmente aceptado o mejor valorado en estos ejes, va a estar mucho más próximo a la capacidad y a la normalidad, conceptos que trajimos de la medicina, ¿no? que va a ser sinónimo de éxito, digamos, de algún modo. Y entonces va a ser todo el tiempo soñado y aspirado. Y entonces los que no estemos, no seamos hombres, no seamos de clase social, que seamos proletarios, por ejemplo, etcétera, etcétera, vamos a estar siempre de algún modo fuera de esta, o sea, vamos a ser pensados incluso como discapacitados, como menos válidos, ¿no? Como menos válidos. Y asimismo vamos incluso a trasladar otra vez de esta forma de pensar la realidad también hacia la enfermedad. Entonces, de ida y vuelta, ¿no? La medicalización y estos conceptos de normal patológico y normal capacidad, también lo trasladamos a lo social, pero de lo social lo regresamos también hacia cómo manejamos la enfermedad. Y ahí vamos determinando lo que es
la salud y la enfermedad, y toma un lugar preponderante en todo esto, lo que define que esto, el estatus que ocupan, digamos, las variables en estos ejes, van a estar dados entonces en qué tanto permiten producir ganancias, porque el capitalismo es el otro sistema de ideas que construye esa determinación social. A ver, entonces organizamos el mundo de tal modo que hay grupos de personas que están jerárquicamente arriba y mejor valoradas que otras, no importa que tengan en realidad las mismas capacidades, porque en otros sentidos nosotros valoramos menos esas capacidades simplemente porque pertenece a un grupo social específico. Es el caso, por ejemplo, de las mujeres que teniendo la misma formación académica, desempeñando las mismas tareas, ganan menor que sus pares varones, y eso mundialmente se reproduce, ¿no? Entonces dices, no, pues no es, en realidad no es la capacidad, sino hay otros elementos ahí de construcción social, de conjuntos de ideas de lo que pensamos que cómo debe ser el éxito o lo adecuado, digamos. Bueno, la determinación social entonces nos permite a través de pensar una serie de ideas, de categorías, de analizar una serie de categorías, nos permite ver la desigualdad. Y esta desigualdad en buena medida es una cuestión de injusticia, ¿no? Representa o implica un conjunto de injusticias, porque no importa dónde pongamos el ideal, en realidad habrá personas a las que estructuralmente se les esté negado o se les dificulte mucho más alcanzar ese ideal. Y eso hace que tengan mucha mayor exigencia, o se tenga que exigir, y la sociedad les imprima esa exigencia, ese mandato, que tarde o temprano va a afectar sus condiciones de bienestar o de salud. ¿Me van siguiendo por ahí? Bueno. Digamos que ya de manera como más sistemática esto está organizado por el contexto sociopolítico, y entonces uno, al analizar el contexto sociopolítico, vuelve a ver estos ejes de desigualdad, como el contexto sociopolítico y la macroeconomía van colocando estos ejes de cierta manera, de modo que agudizan o no las contradicciones y las, digamos, diferencias que se dan en estos ejes, ¿no? En una macroeconomía totalmente mercantilizada, por ejemplo, de libre comercio como la que se vive, que ya no estamos hoy en día en eso porque ya se acabó por decreto, el neoliberalismo en México, va a determinar que las exigencias en términos de todos estos elementos sean mayores y estén dictadas desde el mercado, ¿no? Y esto lo que plantea es que del contexto sociopolítico nosotros vamos a poder plantear mayor o menor diferencia en la posición social y económica de las personas. ¿Me van siguiendo? De ahí también tenemos que va a haber condiciones, o sea, esto va a permitir o no ciertas condiciones materiales de reproducción de la vida y del bienestar, que en contextos de cohesión y mayor capital social va a colocar a cada uno de los sujetos, a cada una de las personas, en mejor o peor condición de vivir sano, de vivir bien. Y a eso les vamos a llamar determinantes, primero acá estructurales y acá intermedios, dentro de lo que entra. O sea, por un lado es cómo construimos nuestra capacidad de poder vivir bien, y por otro lado, cómo construimos socialmente desde acá, cómo se impacta nuestra salud, pero también cómo se puede atender una vez que ha sido impactada. Entonces, como personal médico, quizás nada más estamos movilizando alguna forma de reducir esas escalas aquí, en el sistema de salud, en los determinantes que le llaman, que ya es otro modelo, pues, pero que está dentro de los determinantes intermedios, en donde está bien, hay desigualdad social, hay jerarquías que están dadas estructuralmente, históricamente, por un conjunto de
ideas que hemos desarrollado y las prácticas sociales que van vinculadas a ellos, pero que tanto entonces les damos posibilidad de resolver las problemáticas que esa forma de organización social les genera. ¿Sí se comprende un poco esto? Bueno, entonces el sistema de salud es un determinante intermedio, porque lo primero, o lo que está detrás, es realmente cómo socialmente la gente está posibilitada o no para vivir bien. Si tiene que trabajar como médico residente, pues difícilmente, o sea, las condiciones que están dadas acá lo van a poner en condición de precariedad o en condición de vulnerabilidad. Y si además de eso, como algunos de sus compañeros de Julio, él no porque es presidente del IMSS, pero como algunos otros de los compañeros no tienen seguridad social, pues además de estar vulnerados, de este lado no van a tener el mismo acceso a poder atender esa vulnerabilidad, cuando esa vulnerabilidad se expresa de cierta manera, ¿no? Atacando su salud. Ok. El asunto o la gran pregunta es, ¿cómo esto social se expresa en mi cuerpo? Es decir, ¿cómo esto que es la organización, esto que es cómo producimos riqueza, poder, etcétera, termina incorporándose, ¿no? O sea, porque una cosa es como si estuviera afuera, pero en realidad no está afuera. Porque esas relaciones sociales, según esta autora, Nancy Krieger, esas relaciones sociales y de propiedad y de poder, finalmente tienen vías biológicas, ¿no? Tienen vías biológicas que terminan haciéndose cuerpo, ¿no? Que le llama el embodiment. Es decir, si tú, estás permanentemente expuesto a estar defendiendo tu vida o teniéndola en el extremo de la sobrevivencia, eso condiciona vías metabólicas, vías psicológicas, o sea, un conjunto de elementos que van haciendo que se convierta cuerpo. Y entonces no es solamente, pues que sí, los latinos tenemos el gen para la diabetes, ¿no? O los mexicanos específicamente, sino cómo esta serie de condiciones hacen que esa base biológica termine activándose de cierta manera, ¿sí? Entonces sí, la salud y la enfermedad se condicionan socialmente y se va acumulando, ¿no? Entre exposición, susceptibilidad, pero además aquí un concepto importantísimo es resistencia. Los estudios que ha hecho Nancy Krieger, por ejemplo, en Estados Unidos, ella entiendo que es inglesa, pero trabaja en Estados Unidos, estudiando poblaciones afrodescendientes, encuentra que las poblaciones que están en condiciones precarias, en condiciones de trabajo, en condiciones, bueno, que son población negra, con trabajos mal pagados, con poco control en lo que pueden realizar de su trabajo, sino siempre están dependiendo, no pueden determinar lo que pueden hacer de su trabajo, etcétera. No tienen seguridad social, todas las peores cosas de la organización social que se imaginen. Esta población, cuando no tiene ninguna forma de organización social para defender algunas cosas de sus necesidades colectivas, presenta mayores índices de hipertensión que la población que sí se organiza, por ejemplo. Dices, ¿y eso qué tiene? O sea, que se organice, ¿qué tiene que ver? Bueno, es que también la resistencia va generando otra manera de enfrentarse a estas condiciones y va generando, uno diría, no, pues al contrario, pues es más consciente, vive más estresado, porque cuando uno se da cuenta de las cosas como que se estresa más, pero no, lo que genera en estas poblaciones es mucha mejor capacidad de lo que le llaman la resiliencia, ¿no? Y ahí, bueno, hay estudios que están buscando, digamos, las vías de incorporación, ¿no? Las vías de embodiment. Y bueno, básicamente eso sería la determinación social. Esto ya lo veremos yo creo que más tarde con Julio en todo caso, pero es lo mismo que decía, ¿no? El asunto es que tengamos claro que va a haber una serie de dimensiones, no solo como de niveles, sino podemos conjuntarlas
en dimensiones de la determinación social que van desde lo macro, lo más general, que ahí se cubre, no sé qué dice. Ajá. Que está planteado por la conformación socioeconómica, política de un sistema social dado, en este caso mundial, las condiciones particulares de vida como esa organización general se presentan. Les decía, no es lo mismo ser europeo que ser latino, ¿no? Y de manera mucho más singular, tenemos los estilos de vida, ¿no? Y de repente nosotros como médicos y médicas básicamente estamos trabajando acá, ¿no? O sea, difícilmente tenemos impacto directo en estos otros niveles. Eso no significa que no estemos, que desconozcamos o que hagamos de un lado, que es acá donde tienes, si bien todo se influyen, se relacionan, lo que pasa acá modifica lo particular y modifica lo general y al revés. Desde luego que la flechita aquí, nada más que no pudimos hacerlo, es mucho más gruesa de acá hacia acá que de acá hacia arriba, ¿no? Sí, es importante plantear lo que cada una de nosotras puede modificar, ¿no? Pero el cambio estructural, si no esto no se hace generalizable, pues no se va a dar, ¿no? Y mientras no se dé, es muy poco el impacto que desde acá se puede tener, porque los estilos de vida que podrán, de los que se podrá elegir, pues van a estar sumamente acotados, ¿no? Y bueno, eso está vinculado con las relaciones ecológicas. Ya decíamos, la organización social del trabajo tiene un papel fundamental por el esquema que ya nos desarrollamos. Tiene un papel fundamental porque tiene que ver con cómo hacemos la reproducción de la vida, ¿no? La producción y la reproducción de la vida, las condiciones de consumo que tenemos. ¿Se acuerdan de la primera imagen del carnícola atrás del carrito de súper? Las formas de consumo que tenemos que posibilitan el bienestar al que podemos acceder, y eso cómo impacta lo que día a día podemos hacer, ¿no? El itinerario cotidiano desde nuestra profesión, pero también en la vida cotidiana, de cómo podemos inclusive nosotros ser médicas y médicos, ¿no? Bueno, yo ahí lo dejaría. Pero esta no la vas a... ¿O sí la seguimos? Ok, bueno. Regresa al canto entonces, por favor. A ver, este es el itinerario cotidiano que podemos medir desde la medicina habitualmente. Este es sacada del estudio de Lozano, tal vez lo conozcan, donde se hace una medición mundial de la enfermedad. Esta es la de México. Y estos son los factores, lo que conocemos como los factores de riesgo para la carga de enfermedad que presentamos. Las principales enfermedades que tenemos, que tienen la prevalencia más alta en México, tienen como factores de riesgo estos elementos. Desde el índice de masa corporal, ¿no? Somos el segundo país. Ya le ganamos a Estados Unidos, todavía no, pero ahí vamos, con fuerte competencia. Con sobrepeso y obesidad, ¿no? Los niveles de glucosa, la presión arterial, el consumo de alcohol, tabaco, inactividad física, contaminación ambiental, malnutrición infantil y materna, colesterol, comemos poca fruta, siendo un país que produce mucha fruta, y el consumo de refrescos. Esto es lo que vemos de manera como epidermis, ¿no? Eso es lo que está en la epidermis de pensar en las enfermedades que padece nuestro país, y de repente nosotros nos limitamos a ver solo eso, cuando en realidad esto se presenta en la parte más exterior, digamos, de todo el proceso de la determinación social. Que la determinación social, digamos, tendrá una determinación económica a nivel de la producción y el consumo, una determinación ideológica que les decía con estos sistemas de ideas, ¿no? del patriarcado, el colonialismo, el capitalismo, una determinación política
en donde este conjunto de ideas en realidad configura formas de relación entre los seres humanos, y esas relaciones pues son políticas, ¿no? Son de poder. Y esa determinación social en su conjunto tiene una manera de representarse en todos y todas nosotras, y a eso le vamos a llamar determinación cultural. La determinación cultural lo que nos genera son formas propias de representar lo social, y la que tenemos, les decía, pues está dada por la modernidad que tuvo lugar, o sea, no la modernidad en sí con esas promesas que no necesariamente eran terribles, ¿no? Como igualdad, fraternidad, libertad, que eran las promesas de la modernidad. El asunto es que esa modernidad se vio envuelta en una forma particular de modernidad que fue la realmente existente, que es la del capitalismo. En ese sentido, las prácticas sociales de alimentación, los significados de la corporeidad, están configurando las posibilidades de salud y las posibilidades de enfermedad. Y entonces pareciera que hasta ahí parece como muy, otra vez muy simple, uno elige qué come y elige si hace ejercicio o no, ¿no? Los estilos de vida famosos. Sin embargo, estos están determinados por una gran industria, que es la que hace posible qué es lo que consumimos y lo que producimos socialmente. Y yo creo que ahí le dejamos porque sí siguen ahí otras, pero no sé si ya estamos completos. Bueno, gracias. Vamos a dar de manera remota la palabra a la doctora Diana Ramírez Barón. Ella es directora de la clínica Gramín Virasana en la ciudad de Nueva York. Ahora nos va a contar un poquito más. A veces cuando expresamos o hablamos de la visión de la determinación social de la salud, a veces lo que nos viene es un sentimiento un poco sobrecogedor de que si lo que determina o lo que influye en la salud de las poblaciones es tan amplio y va tanto más allá de la clínica, entonces, ¿para qué estamos haciendo medicina, no? Y un poco lo que sigue en las siguientes 3 presentaciones, esperamos que nos den ideas de cómo esta visión se está aplicando en la práctica en distintos espacios a lo largo de este continente, que están incluyendo a partir de visiones como esta, o al menos visiones hermanas o hermanadas. Entonces, vamos a darle la palabra a Diana, y muchas gracias por estar desde tan lejos presente en este congreso. Gracias, Julio. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Súper. Entonces, muchísimas gracias por esa presentación, Nash. Estuvo buenísima. Me la quería meter acá en el cerebelo, por allá, guardarla. Bueno, entonces, mi presentación es acerca de un espacio clínico comunitario en la ciudad de Nueva York, y lo que estoy pensando ahorita que estamos generando son esos espacios de resistencia que en el estudio que estaba mencionando Nash, de por qué las comunidades, algunas que están acá muy vulnerables, tienen todos esos marcadores de hipertensión, cuando no hay de pronto ese poder reparador que tiene la capacidad de organizarse y de tener control. Entonces, a eso es lo que le estamos apostando en esta clínica. Porque si ustedes piensan irnos nosotros armados de un estetoscopio y un bajalengua a pararnos allá al frente de todos esos factores que están afectando salud, pues vamos en desventaja. Entonces nos toca irnos acompañados. Entonces esto es lo que estamos haciendo acá en Nueva York. Julio, me avisas con el tiempo porque si no me quedo yo aquí hablando. Sí. Y me puedes interrumpir porque Julio estuvo aquí visitándonos, entonces de pronto si quieres hacer un comentario o algo, bienvenido. Bueno, escogí hablar un poquitico de alienación porque me parece que el problema de salud es complejo, y creo que las estructuras de salud y los modelos de salud en los cuales nos formamos y en los cuales practicamos son factores que pueden ser peligrosos porque pueden alimentar esas desigualdades, alimentar las desbalances de poder que existen y perjudican a los pacientes, a las comunidades donde ellos viven. Entonces, alienación, hay muchas definiciones de alienación.
Esta está muy alineada con la de Karl Marx, que habla que es un proceso en el cual un individuo se convierte ajeno a sí mismo. Se convierte no solamente ajeno a sí mismo, sino ajeno a la comunidad donde está. Y yo creo que si ustedes llevan practicando atención primaria, eso es uno de los sentimientos con el que yo me empecé a sentir en la clínica. Me sentía sola, desconectada, ajena. Y, y es un proceso por el cual decidí, tengo que buscar otras formas de hacer atención primaria. Y reflexionando acerca de ese proceso de sentirse desconectado, me di cuenta que mis pacientes también estaban desconectados. Y fuera de eso, que la idea de tener una relación médico-paciente, las estructuras que teníamos no permitían que ni siquiera yo tuviera esa relación con los pacientes. A pesar de que hay evidencia en literatura médica y en otras ciencias sociales de la importancia de las estructuras de poder económicas en salud, todavía seguimos practicando una medicina muy biológica, una medicina todavía muy unicausal, muy curativa y muy individualista, donde todavía el médico es el que tiene el poder de definir qué enfermedad tú tienes y qué es lo que tienes que hacer. Y se reduce a mandar pastillas o a mandar cambios en el estilo de vida. Entonces, es ese desencuentro constante. Pero yo creo que hay formas de hacerlo. Entonces hay formas de hacerlos a niveles grandes, ¿cierto? Presionando cambios políticos a cada persona, y eso es una invitación a cada uno de los que estamos aquí, escoge en qué pedacito de la lucha va a hacer su contribución, ¿cierto? Porque no podemos estar en todos los espacios. Entonces yo escogí el pedacito íntimo del cuarto con los pacientes y vamos a compartir lo que estamos haciendo acá. ¿Le das el siguiente, Julio? Grameen es una clínica que está localizada en Nueva York. Nosotros tenemos también un centro comunitario porque es la única forma de articular los procesos de resistencia que generan esos niveles de defensas para que tú puedas navegar las enfermedades. Y en esta propuesta lo que decidimos hacer muy conscientemente fue combatir la alienación y cuestionar las estructuras de poder en salud. Y les voy a decir cómo lo hicimos. Esto es una celebración que tenemos. Ya, Julio, puedes seguir. Nosotros trabajamos aquí solamente con la comunidad indocumentada. Entonces estamos hablando de una comunidad en desventaja. Y fuera de eso, que solamente trabajamos con la indocumentada, solamente trabajamos con mujeres. Entonces ahí estamos hablando de otro nivel de vulnerabilidad. Para darles una idea de qué pasa con los indocumentados en Estados Unidos, porque necesito que sepan en qué condiciones viven, para que ustedes puedan entender en qué navegan mis pacientes. Somos aproximadamente 14 millones mal contados, ¿cierto? La gran mayoría son de México, si ustedes lo ven allí. Los otros países, la mayoría están allí: Guatemala, El Salvador, Honduras, China, India, Corea y otros países. Ya puedes pasar, Julio. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Súper bien. Esta es una lista, sí, que puse allí rápidamente, pero es una lista larga de todas las cosas que tienen que enfrentar las personas indocumentadas en este país, ¿cierto? Desde ser discriminados, desde el racismo, que es mucho más intenso si tú... No es lo mismo un indocumentado que viene de Polonia o que viene de Italia, ¿cierto? A un indocumentado que viene de Guatemala o que viene de Honduras o si viene de una comunidad afroamericana, negro. Las personas que vienen indocumentadas tienen mayores problemas de vivienda, especialmente desde que Trump entró en el poder, porque ahorita se ha marginalizado más. Usted no se imagina lo difícil que es para un indocumentado conseguir una vivienda acá. Tiene que dar mucho más cantidad de dinero al front, al principio, para que le puedan asegurar un espacio. Generalmente viven hacinados porque es la única forma también de manejar el alto nivel de costo de vivienda acá. Entonces son 2 o 3 familias en un solo apartamento, que eso de por sí ya genera enfermedad. Hay muchísima injusticia laboral, no les pagan lo que tienen que hacer, no tienen derecho a vacaciones, a días de enfermedad, los maltratan, hay mucho acoso, las mujeres sufren de muchísimo acoso sexual acá, no pueden hacer parte del sistema financiero, lo podían hacer hace unos 10 años,
Ahorita el sistema bancario se ha puesto muy difícil y ya ellos no tienen acceso a eso. Y eso limita mucho las posibilidades de lo que ellos pueden hacer y aumenta el costo de las cosas. Por ejemplo, si quieres comprar un teléfono, si tú no tienes acceso a una credit card, tienes que pagar en efectivo, te cobran más, ¿cierto? Los planes ya no son el plan anual de teléfono, el sistema de datos, sino que tiene que ser por uso. Muchos de los indocumentados acá tienen que todavía pagarle al coyote o al que los trajo, al traficante, ¿cierto? Son deudas grandísimas y ahorita son con interés. Si vienes de México en este momento está costando entre $7,000 a $10,000. Si vienes de Latinoamérica puedes subir hasta $20,000. Y hay unos artículos muy lindos ahorita con todo lo que está pasando y la tecnología. New York Times tiene unos artículos pues muy bonitos porque lo puede documentar del costo de eso y todo lo que tienen que pasar los indocumentados cuando pasan hacia acá. Ellos también tienen que mandar dinero para sus países, mantenerse acá, existe el problema de la separación de las familias, el problema del idioma, y uno de los problemas grandes que encontramos acá es la historia de trauma, especialmente para las mujeres. Trauma en sus países, ¿cierto? Por ejemplo, las personas que vienen de Honduras, de Guatemala, tienen un trauma histórico que las afecta directamente, el problema de la violencia, más la violencia de género. Existe mucho trauma durante el proceso del paso de la frontera. Y ese paso a la frontera se ha vuelto mucho más difícil en los últimos 10 años. Supremamente violento para las mujeres. Y también existe el trauma cuando llegan acá. Entonces, es una situación muy difícil, es una situación muy desesperante, pero yo quería que ustedes supieran, porque esas son las mujeres que nosotros recibimos acá. Puedes pasar, Julio. Particularmente en salud, el acceso a salud está muy limitado porque a partir de la reforma de salud con la que se conoce como el Obamacare en 2010, las personas indocumentadas no tienen derecho a tener seguro médico. Entonces viven completamente en las sombras. Existen algunas excepciones y le puedes hacer clic, Julio. Algunos estados tienen unas modificaciones que son solamente en ese estado donde le brindan seguro médico. Por ejemplo, en el estado de Nueva York le da seguro médico a las mujeres embarazadas, independiente de su estatus migratorio, y a los niños menores de 19 años. Pero si usted cruza el río y se va al estado al frente, que es New Jersey, eso no aplica. Entonces, muchas mujeres acá se van sin cuidado médico. Estas son algunas estadísticas que hablan acerca de los latinos. No estamos hablando de los latinos indocumentados, los latinos en general. Y los latinos en general viven en niveles de pobreza. El AL es por latinos en general, si ustedes lo ven, no puedo señalar allí, pero la barrita verde son los latinos comparados con exacto, gracias, con la gente que no es latino y la gente que es en general en la población de Nueva York. Estas estadísticas son solamente para la ciudad de Nueva York. Las barritas del medio, que son como las azulitas, están separados por países. Está Puerto Rico, que aunque es un estado asociado a Estados Unidos, ellos nos consideramos latinos y Estados Unidos, hasta las estadísticas los consideran como latinos. No los consideran de Estados Unidos. México está allí, 66%, o sea, entre la población latina, México es el que vive en mayor nivel de pobreza. En la columna de moradita es la gente que es latinos, nativos de Estados Unidos, que nacieron acá. Y la moradita, más las claritas, son los que son latinos nacidos en otros países. Y la columna de naranja son los latinos nacidos en otros países, la más fuertecita, los que viven menos de 10 años acá y los que viven más de 10 años. O sea, los que viven menos de 10 años acá están más pobres que los que viven más de 10 años. Tiene un poquito de sentido porque mientras ellos empiezan a hacer raíces acá y ubicarse financieramente. Pero eso les da una idea de que los latinos en general viven en mayor nivel de pobreza y esto va a ser peor para la gente que es indocumentada. Ya, Julio. En general, estas son estadísticas de la ciudad de Nueva York que hablan que la condición de salud es peor para los latinos. Tiene mayor incidencia de hipertensión, prevalencia de hipertensión de 33% comparado con los no latinos. Estudiantes de la escuela secundaria, para ustedes pueden ver que no comen la suficiente cantidad de frutas y verduras en esta ciudad donde hay y van a las escuelas públicas del 51% en latinos comparado con los no latinos. Ahí estos los no latinos.
incluye la población afroamericana aquí, que también tiene muchísimos niveles de pobreza. Por eso ustedes lo ven allí, que afecta y aumenta la porcentaje. Y los niños hispanos son más propensos a la obesidad. Y como Nash revisó muy bien, no es porque a ellos les dio por comer más y aumentar las estadísticas. No, pues sí, porque si no se vuelve eso el estilo de vida. Me molesta muchísimo cuando tengo que, o me presentan a veces los residentes o los estudiantes, esa palabra me pone con los pelos de punta, porque es como si la gente decidiera. Bueno, la siguiente. Esta es pues para angustiarlos más, los niveles de diabetes, lo mismo, básicamente para avanzar con el tiempo, créanme, los latinos estamos viviendo condiciones más difíciles. Lo que sí yo les quiero mostrar acá es que si ustedes ven en la que hablamos de diabetes y prediabetes, las columnas que están en moradito, el moradito y las naranjas. Entonces, las moraditas, el 16% son los que son latinos nacidos en Estados Unidos y el 17% los latinos nacidos fuera de Estados Unidos. Está muy similar, ¿cierto? Pero si usted ve solamente los que están nacidos fuera de Estados Unidos, los que se vinieron, no estamos hablando de indocumentados, sino latinos que tienen un estatus migratorio. Entre más tiempo lleves acá, más te enfermas. Si tienes menos de 10 años, tienes menor probabilidad de tener diabetes y eso se duplica básicamente si tienes más de 10 años acá. Y hay un par de estudios que muestran que esto se aumenta independiente de la densidad del BMI, del índice de masa corporal. Entonces es interesante porque no es solamente la obesidad. Y algunos de los datos que estaban en ese par de estudios hablan acerca de una cosa que es como tan difícil de medir, pero como el estrés crónico. Entonces, que se vuelve tóxico, ¿no? Porque viven en condiciones que son muy difíciles. Y el otro columna habla acerca de, me gusta eso porque no habla de depresión, de ansiedad, sino de la angustia, esa desasosiego en que las personas viven. Porque a veces es difícil tipificar porque medicalizamos los sentimientos y las emociones. Entonces, trata de ser un poquito englobar más la sensación de temor, de angustia con que viven los latinos. Ya podemos pasar a la otra, Julio. Bueno, entonces vamos a nuestra clínica. Ahí hay unos datos demográficos. Básicamente todas son latinoamericanos. Solamente tenemos 800 y pico de pacientes. Solamente tenemos una persona que es de Bangladesh, el resto son latinoamericanos, la mayoría son de México. La edad promedio son 41 años. Estas son mujeres trabajadoras. Generalmente llevan menos de 15 años en el país. El tamaño promedio de la familia son de 4 hijos y la mayoría son cabeza de familia, casi el 70%. El 70% de nuestras pacientes cruzaron por la frontera. Nosotros hacemos una evaluación inicial bastante detallada acerca de la parte social y preguntamos todo esto. El 58% todavía tienen hijos en sus países. 3% están actualmente víctimas de tráfico humano, de tráfico sexual. La primera paciente que conocí la diagnosticamos con Chagas y haciéndole la evaluación, fortaleciendo la relación, ella me dijo que en ese momento ella es víctima de tráfico sexual. Mi primer impulso fue, voy a llamar a la policía y la voy a reportar. Ella me dijo, por favor, no, porque si pasa eso, matan a mi familia en México. Entonces, allí aprendí a morder la boca allí, ¿cierto? Y ayudarla en la capacidad que podemos ayudar ahorita, que es brindar un espacio seguro, que por lo menos ella me pueda decir acá, me obligan a ser prostituta. ¿Cierto? Entonces eso es un espacio para ella seguro. Pero no es fácil para nosotros. El 37% han reportado trauma sexual y el 28% son víctimas actualmente de violencia doméstica. Y esas son las que nos dicen. Ya podemos seguir. Entonces, esto es una cosa complicada. ¿Cómo hacemos para funcionar esto? ¿Cómo horizontalizamos el modelo? Entonces, esto es una clínica que funciona bueno, vamos a ser sinceras, de caridad, ¿cierto? Aquí la financian unas personas muy ricas, que son blancas,
y ellos decidieron abrir para ayudar a las mujeres. Lo bueno es que nos han dado toda libertad. Entonces aquí hacemos básicamente lo que nosotros queremos. No dependemos de grants, que nos da un poquito más de libertad. Entonces me dieron un budget para decir cómo vamos a hacer este contrato. Entonces yo dije, para horizontalizar eso vamos a tener que traer promotoras de salud, trabajadores comunitarios. Entonces, o trajo varios trabajadores comunitarios y trabajadores comunitarios que trabajen dentro de la clínica y otros que trabajen por fuera de la clínica, o traigo enfermeras. Entonces, tachamos a la enfermera, porque decidimos que yo podía hacer sangre, podía hacer los signos vitales, podía hacer los triage, entonces sacamos a la enfermera. Teníamos que ir sacando lista, entonces sacamos a la enfermera, sacamos al educador de salud, sacamos al trabajador social, sacamos psicólogos, decidimos que necesitamos un médico aquí, de alguna forma, y el equipo son básicamente 2 promotoras de salud, 2 médicos, un asistente de operaciones, que es Giovanni, que se encarga de recibir a los pacientes, y una administradora. Entonces, ese era el modelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el modelo era básicamente con la mayoría conformado por trabajadores comunitarios. Muchos de los trabajadores comunitarios que tenemos acá no tienen ninguna experiencia en salud en el pasado. Era gente que quería ayudar a otros. Eso era lo que necesitábamos. Porque lo que necesitábamos era el corazón donde tenía que estar y el cerebro lo podemos entrenar. Y el modelo decimos que tenía que ser una triada. Esto de entrar con un bajalenguas y un estetoscopio a sentarse a hablar con alguien de diabetes o del dolor de oído, si la gente pudiera arrancar la oreja y pasármela y luego yo se la devuelvo con el diagnóstico, funcionaría. Pero la gente viene pegada con su cuerpo y con la comunidad, con su familia, con el problema de la casa, con el señor Trump allá diciendo cómo que tiene que vivir, todo eso llega allí al consultorio cuando ellos entran. Entonces decidimos que el modelo tenía que ser una triada. Cada paciente está asignado a una promotora, a un médico, y la promotora empieza la visita con el paciente, y nosotros entrenamos a la promotora para que aprenda a hacer promoción. Ella es la que se encarga de decirle porque hay que hacerse el mamograma, porque hay que hacerse la colonoscopia, porque las vacunas. Ella habla el lenguaje de la otra persona, ¿cierto? Ella es la que se encarga de, si necesita un mamograma, ella no me necesita a mí para eso, ella por ordenar el mamograma hace el referido y lo manda, ¿cierto? Y ayuda también a hacer los diagnósticos. Les voy a dar un ejemplo. Una de las promotoras fue a ver a la paciente que venía con un dolor de cabeza, y la paciente le dijo, yo creo que me va a dar un derrame, ¿cierto? Porque tengo un dolor aquí, se tocó aquí en la parte de atrás de la cabeza, y yo estoy aprendiendo que en la cosmovisión de mis pacientes el cerebro está allí, detrás de la cabeza. Si te duele la frente, eso no es tan grave, pero te duele aquí, eso seguro que te va a dar un derrame o un tumor cerebral. Entonces, mi promotora, que pertenece a la comunidad, salió disparada y me dijo, a la paciente del cuarto 2 le va a dar un derrame, porque tiene un dolor aquí en la nuca. Entonces, yo me senté con ella y revisamos los factores de riesgo para derrame cerebral, para un accidente cardiovascular. Y ella dijo, no, pero mi paciente no tiene ninguna de estas cosas. Le dije, ok, ¿qué hay allí? Revisamos la anatomía y dije, a lo mejor va a ser un dolor muscular. Le dije, vaya a hablar con la paciente. Ella se fue, y cuando yo entré al cuarto, la paciente y la promotora se estaban riendo, y la paciente, mi hija, me dice, doctora, yo tan boba, yo pensé que yo tenía un derrame, yo lo que tenía es un problema muscular, y ahora entiendo por qué, porque he estado trabajando en la lavandería. Le dije, bueno, muchas gracias, me voy a ir a ver otra paciente, ustedes ya se vieron. Entonces, lo que estoy tratando de explicar es cómo aquí los diagnósticos y la intervención se hacen en un proceso colectivo, donde nosotros como médicos soltamos esto y enseñamos a la gente a utilizar su sabiduría, sus niveles de conocimiento de su cuerpo. Nosotros lo orientamos en las cosas en la experiencia y el conocimiento que nosotros tenemos, pero el proceso es colectivo. Y esto funciona mucho mejor. La triada también la ampliamos con un coordinador comunitario. Entonces ellos son los que mantienen relaciones con las organizaciones. ¿Por qué? Porque si la señora está en una lavandería trabajando largas horas, a pesar de que ella no tiene documentos, aquí hay algunas organizaciones que ayudan con la parte legal de los derechos del trabajador, presionando un poquito. Entonces la referimos allá, ¿cierto? O la referimos al centro comunitario para que venga a hacer yoga, el que tenemos acá. Entonces, esa es una parte fundamental del manejo, del cuidado.
Entonces, sí me hubiera gustado tener una enfermera, pero entre una enfermera tengo dos organizadores comunitarios. Y ellos también me han ayudado a fortalecer a nuestras pacientes para que ellas se vuelvan voluntarias, líderes. Ya lo puedes pasar, Julio. Esto es básicamente lo que les estaba explicando. Todas las visitas las hacemos las tres. Creo que esto la dupliqué, Julio. Estaba emocionada. Lo podemos pasar. Entonces, esto se traduce también en indicadores. Yo tengo que darle reportes a la gente que me financia el programa y lo que hemos demostrado es que sí funciona. Entonces, ustedes ven acá, estos son los indicadores trimestrales. El primero, en los naranjas, es de hipertensión y diabetes. Y estamos hablando de personas que no tienen seguro médico. Yo aquí tengo que negociar con farmacias para el metformin, para la insulina, pero ahí vamos. Nuestros indicadores están muy buenos. 87, estamos por encima del 80% para hipertensión y de 70 para arriba en diabetes. Y muchas de nuestras pacientes diabéticas, no tengo ahorita el número exacto, pero muchas llegan con unas hemoglobinas glicosiladas de mayor de 12%, alto. Entonces no estamos hablando aquí de los de middle class que llegaron con 8 y se pusieron nerviosos. Y si ustedes ven aquí los indicadores de cáncer, de los mamogramas, Papanicolau y colorectal cancer screening, las primeras 3 columnas hablan de los objetivos que tiene Estados Unidos para el 2020. En verdecito claro son para Papanicolau, en naranjita para mamogramas y el azul para colorectal. Y si ustedes ven a nosotros, vamos llegando allí. Y pudiéramos hacerlo más alto si no fuera porque los procesos de referidos, como son, dependemos de otras organizaciones que dan servicios gratuitos, pues son más complicados. El papel de nosotros es facilitar esos procesos, hacer advocacy para ellos, ¿cierto? Ayudarles en ese proceso de conseguir esos resultados. Entonces, este modelo, creo que es un modelo mucho más humano, es un modelo que también se traduce en números. Entonces, por eso traje esta. El proceso, ¿cómo se hace? Bueno, aquí tenemos una reunión diaria donde se discuten todos los pacientes que vienen para el día y la reunión es liderada por cada uno de nosotros. Tomamos turnos. Eso es muy importante porque en algunas instituciones médicas los educadores de salud, los promotores, son como los asistentes, solamente siguen órdenes. Entonces el médico dice, este paciente hay que educarla en esto o hay que ayudarla con las medicinas y solamente siguen órdenes. Nosotros estamos haciéndole un reto a esas estructuras de poder donde no dejan que las personas sean autónomas. Entonces aquí, los lunes, por ejemplo, le toca a Marcela, que es una de las compañeras de salud, lo que son nuestras promotoras, las llamamos compañeras de salud. Entonces ella es la que lidera la discusión médica. Vamos por los casos. Entonces, al entregarle yo a ella el poder de liderar, también le estoy entregando a ella la posibilidad de que cree y que cree espacios y que ponga propuestas. Eso es muy importante. Y hacemos un cuidado que es más proactivo y no reactivo. Una vez al mes nos reunimos, a cada paciente le asignamos un score de riesgo y cada mes discutimos los pacientes que tienen una puntuación alta para ver cómo los podemos ayudar. Generalmente esos son los pacientes que no vienen. Y no vienen porque no les da la gana, sino porque no pueden. Entonces, nosotros sabemos eso y como institución responsable sabemos que no los podemos olvidar y dedicamos un tiempo para discutir de ellos y poder ir a buscarlos. Eso es una gran diferencia, porque en las otras clínicas donde estaba siempre es el ver pacientes cada 15, 20 minutos los que vengan, el volumen. Ya puedes pasar, Julio. Esta es la parte más linda. ¿Cómo incorporamos a los pacientes? Entonces, les dije que era una clínica y un espacio comunitario. Tenemos un salón comunitario donde hay cocina. Si ven allí a las mujeres bailando, atrás está el microondas, pero ahí detrás hay una estufa. Porque necesitamos crear un espacio donde ellas pudieran venir. Julio, si quieres adelanta, otra más. Eso. Ustedes ven, este es el calendario de actividades que tenemos. Hay actividades en azul y otras en naranja. Las actividades en azules son las que lideramos nosotros, el equipo médico o algún contrato que tenemos. Tenemos Zumba, Pilates, yoga. Los 2 primeros años todo esto era azul. Ahora el 60% es naranja.
Las naranjas son las que dieran las pacientes. ¿Cómo hicimos esto? Pues empezamos a hacer nosotros las actividades y luego le dijimos, mientras nosotros no estemos utilizando el espacio, ustedes lo pueden utilizar. Vamos a tener unas reglas de convivencia y las reglas las hicimos entre todas, las pacientes y nosotros. Que los horarios, que quién coordina, que no se pueden vender productos, que si limpian, que es la nevera. Tenemos un grupo de mujeres que venden o reciclan en la calle o son vendedoras de la calle y les dijimos, y gastan mucho dinero o no comen, porque tienen que a veces comer en los restaurantes por fuera. Le dijimos, ¿por qué no hacen su mercado y lo dejan en la nevera acá? Cuando tengan su descanso, vienen acá. Entonces hay que hacer reglas para la nevera, reglas de convivencia. Luego ya empezaron a cocinar y cada que íbamos al equipo médico nos daba un infarto porque eran unas montañas de arroz, los jarritos de esa soda, unas tortas increíbles, pero nosotros sabíamos que era muy importante el respeto para ellos, ¿cierto? Entonces nos mordíamos la boca y las dejábamos cocinar. Era muy importante que ellas se apersonaran del espacio. Y luego una de las pacientes hipertensas que empezó a tener mucha curiosidad de cómo comer saludable, nosotros ya con la confianza dijimos, ¿por qué es que le bajamos un poquito a la sala acá? ¿Por qué no exploramos esto? Y ellas empezaron a hacer los cambios en comida, ellas mismas. Y ellas empezaron a liderar un espacio de comida que se hacía una vez a la semana, la vamos a retomar de voluntaria. Y una de las cosas que ellas crearon para que pudiera ser más masivo era hacer Facebook Live. Pero lo que quiero decir es cómo el darle autonomía a las pacientes genera esos espacios que son espacios de resistencia, que son espacios generadores de salud. Voy a devolverme un poquito, Julio, 2, porque ya quiero dar el tiempo, que creo que nos pasamos. Esas son todas las cosas que ellas hacen acá, porque aquí utilizamos parte de la metodología de Paulo Freire, donde todos somos educadores, todos contribuimos. Entonces aquí, por ejemplo, cada paciente tiene un conocimiento y un nivel de expertise en algo. Entonces hay una que hace talleres de peinado, otra que hace talleres de modistería. En esos talleres nosotros entramos y hablamos alguna cosita de salud. Muchas de las que hacían Zumba, que venían como pacientes participantes, las conseguimos un programa para que las certificara y ahora ellas son entrenadoras y ellas vienen acá y lideran cada semana clases. Siguiente, Julio. Esas son muchas de las actividades que hacen. Muchas de esas actividades las hacen también ellas ahorita con otras organizaciones comunitarias. Entonces están teniendo un impacto, no solamente aquí adentro, sino afuera en la comunidad. Y para ellos esto es muy importante. Ya podemos seguir, Julio. Este es un caso acerca de cómo esa autonomía también la hacemos dentro de la clínica. Esa es una paciente mexicana de Puebla que vive con su esposo, tenía 2 hijas teenagers, vino acá en noviembre para su rutina y A1C, la hemoglobina glicosilada estaba en 14. Le hablamos de educación, le invitamos a la actividad, le empezamos metformin, ya la puedes pasar. Vino después a la cita de control con 358. Y ella le dijo a la promotora, porque no me lo hubiera dicho a mí, por eso la tríada es importante. Yo no tengo diabetes, yo me siento bien. Eso tuvo que haber sido un error. Y hoy está alta porque me comí un pastel. Además, mi esposo me dice que eso es mentira, que lo que me quieren es vender medicina porque así sacan plata. Y tiene toda la razón de la desconfianza porque es verdad, hay una industria aquí farmacéutica que se enriquece de eso. Entonces, no es que el tipo esté paranoico. Bueno, en otra clínica donde yo hubiera trabajado antes, le hubiera dicho yo hasta el cansancio, señora, usted tiene diabetes, tiene que tomarse esta medicina, tiene que hacer esto. Aquí, como ya aprendimos a respetar la autonomía de la paciente y a engancharla en el diagnóstico, le dijimos, ¿por qué no te prestamos nuestra maquinita? Te prestamos unas tiritas. Esta vez los resultados, ¿cuáles indican que tienen diabetes? Si te sale más de 200 después de comer o más de 120 en ayunas, su indicador de diabetes, llévatelo, vuelve en 2 semanas. Ay, hazlo a tu esposo, porque qué tal que el señor tenga diabetes y tú no sepas. Pero la señora fue muy emocionada, más por el esposo, yo voy a ir a cuidarme al esposo. Entonces se fue, le dijimos que viniera en 2 semanas, le pusimos una cita en 2 semanas, a los 3 días llegó con el esposo. Yo decía, puede pasar 2 cosas, el señor también tiene diabetes y con más razón me va a volver. O el señor no tiene diabetes y va a haber una diferencia, porque yo le dije a ella, mídense el azúcar después de comer, tú y el esposo, la misma comida, a ver cómo va. Y eso fue lo que pasó. Almorzaron, ella tenía altísima en 300, el señor lo tenía en 80 y pico. Volvieron acá.
los dos hicieron su diagnóstico y ya con el diagnóstico pusimos un plan terapéutico. Y esa A1C bajó a 6.4 en solamente 6 meses. Pero esa es la importancia de cambiar la estructura de poder, de realmente trabajar con el paciente, colaborativamente, con su comunidad, de reformar, y es un trabajo constante, porque a mí se me sale a veces el médico antiguo y quiero imponer que es lo que tenemos que hacer. Ya, Julio, vamos para terminar con las siguientes y ya me callo. Eso es lo que nosotros creemos, que es muy importante que nosotros como institución médica, tiene que ser parte del objetivo, es generar espacios de empoderamiento. Nuestro objetivo es fortalecer la relación. Eso después de que baje la hemoglobina 1C, la presión arterial, son efectos secundarios de una relación fuerte y una relación de respeto. Para nosotros era muy importante también incorporar la parte de identidad, porque aquí al indocumentado es un proceso del cual se le ha robado su dignidad, su autorrespeto. Entonces, entendí eso. Si quieres, se pasa a la siguiente. De cada abril, la época de la primavera, nosotros celebramos aquí algo que se llama Mariposas por la Frontera. Es una fiesta colectiva en que todas las mujeres que vinieron por la frontera les brindamos ese homenaje, hacemos esa reflexión de la valentía y la capacidad de resistencia que se necesita para venirse por la frontera y sobrevivir acá. Este año, por cuestiones políticas, decidimos hacerle un homenaje a la mujer trabajadora indocumentada. Entonces, estas son selfies que ellas se tomaron y hay unas historias detrás de ellas. Hicimos una exhibición en la fiesta protegiendo su cara. Entonces, la señora que cuida niños, la señora que vende tamales en la calle, la señora que recicla. Era un proceso de dignificación. Ya puedes pasar la siguiente, Julio. Ah, se fue. Entonces, creo que ya no, es la que no se agregó al final, perdón. Sí, devuelve una a ver. Ah, sí. Bueno, Creo que se borró. el final, era otra foto acerca del proceso, lo llamamos Mariposas por la Frontera porque queremos con eso hacer una alegoría del proceso transformador que ellas tienen y también cómo transforman esta sociedad. Entonces ellas necesitaban restablecer esa identidad como indocumentadas y el valor que ofrecen. Entonces, básicamente eso era para darles un ejemplo de algunas de las cosas que se pueden hacer en el micro, ¿cierto? Para tratar de integrar todos estos aspectos de los determinantes sociales y económicos que afectan la salud y que a pesar de que son poblaciones vulnerables, si les dan el espacio para organizarte y la autonomía, se puede hacer. Gracias, gracias. Yo allí. Bueno, primero les agradecemos que todavía siguen aquí, ya nos estamos colgando un poquito con el tiempo. Afortunadamente es momento de receso, pero que si no tenemos la costumbre burguesa de alimentarnos, podemos seguir un poquito. Ya algunos ya fueron a comer, me imagino. Pero bueno, quienes quieran permanecer, les voy a pedir así nada más a Camilo y después a Cecilia que digan que ahora sí intentemos acotarnos a más rápido. Pero bueno, damos la palabra al doctor Camilo Vaz del Campo, que es médico de familia, es vicepresidente científico del Colegio Médico de Santiago de Chile, que nos va a hablar un poco sobre la propuesta de una atención primaria fuerte para Chile. Bueno, voy a hacerlo lo más rápido posible. En realidad, primero agradecer a mis compañeros y compañeras invitarme en este grupo de hermanos y hermanas latinoamericanos de Alame. Y démosle. ¿Lo puedo decir yo? Esto es una propuesta un análisis mucho más macro a lo que se acaba de mostrar en términos de este consultorio, centro integral de atención de personas. Un análisis más general de la realidad chilena en un país muy neoliberal, donde fundamentalmente es lo difícil que constituye para los médicos y médicas de familia o los trabajadores y trabajadoras de atención primaria tratar de mitigar la determinación social de salud. Simplemente como algunos datos, en Chile más o menos hay un médico cada 500 personas, pero
en el sistema público hay un médico cada 900 y en el sistema privado un médico cada 200. Y eso hace, bueno, dicho de otra forma, que el 44% de los médicos y médicas en general, total, no solo de atención primaria, trabaja con 13 millones de personas y el 56% de los médicos y médicas trabaja con menos de 13 millones de personas. Se entiende ahí la gran diferencia. Y eso, bueno, tiene que ver con el modelo que Natcham de alguna forma planteaba. Las encuestas nacionales de salud de nuestro país, acá es un análisis, que se resumí, pero fundamentalmente es un análisis entre la del 2003 y la del 2010, aunque la encuesta del 2017 muestra algo similar, y es que en el cero están las personas de la línea base de personas ricas, por decirlo así, o con mejor nivel socioeconómico o educacional, en términos de diferentes enfermedades. Y no solo se plantea que las personas con nivel socioeconómico más bajo tienen más del 30%, por ejemplo, de hipertensión y de todas las enfermedades o condiciones de salud, sino que además, comparando encuestas, la brecha aumenta. O sea, entre el 2003 y el 2010 en nuestro país, las personas más pobres están además peor de salud. Siendo que esta, la del 2003, se tomó como base de generar una reforma. Entonces esa reforma no ha cambiado esta condición, porque no ha cambiado finalmente nuestro modelo de desarrollo. Eso es un poco el tema. ¿Quién paga la salud en nuestro país? Bueno, fundamentalmente las familias. Igual que la educación y en general los que deberían ser derechos sociales, en realidad están ligados o destinados al mercado finalmente. Las familias son las que pagan, terminan pagando, además de lo que se paga para el seguro, por decirlo de alguna forma, o la cotización de los trabajadores y trabajadoras, y lo que pone el Estado, el gasto de bolsillo es lo mayor. Y todo lo que implique un gasto de bolsillo finalmente es inequitativo, porque claro, para mí, si yo compro esto con mi sueldo de médico en Chile, proporcionalmente para mi sueldo es muy poco significativo. Pero para el que gana 10, 15 o 20 veces menos que yo, claramente, proporcionalmente cuesta lo mismo. En Chile sería, no sé, 230, 250 pesos. Para él es mucho más significativo en términos de lo que significa su sueldo total. Entonces tenemos este problema. Finalmente son las familias las que terminan pagando un derecho social como es la salud. Y en términos de, configuro un poco, de cómo están desatisfechas las personas. Esta es una encuesta que se ha hecho durante varios años por una universidad de Santiago y le pregunta a personas de comunas catalogadas pobres cómo evalúan la salud y sistemáticamente evalúan la atención de salud. Más del 90% refiere regular, mala o muy mala, lo que es muy preocupante. Entonces, en Chile tenemos al 80% de la población en el sistema público, donde finalmente, con pocos recursos, nosotros hacemos lo mejor posible, y en los centros de salud, a las personas les faltan horas para ir al médico y otros profesionales, tenemos poco tiempo para atenderlos, falta medicamentos y exámenes, falta de especialistas en el caso de los médicos de familia y en la atención primaria, y esto repercute en el resto del sistema público, con largas listas de espera, falta de recursos para una atención digna de las personas del sistema público. Hay un programa que finalmente fue como lo más importante de la última reforma que se llama AUGE, que es un paquete de prestaciones para 80 enfermedades. Entonces, si la persona tiene una de esas 80 enfermedades, se atiende más rápido en el sistema público, privado también se preocupa poco, y si no, pasa a la lista de espera. En la práctica se supone que las personas que no tienen enfermedades auge no iban a esperar más de lo que estaban esperando antes. Pero en la práctica se ha transformado que, como el auge tiene recursos, en general se desvían para allá y las personas no auge ahora esperan mucho más años que antes. Y lo contradictorio finalmente es que algunas de estas son enfermedades graves. Entonces, yo he tenido en la consulta, en el consultorio público donde atiendo, personas que entre comillas como que se alegran porque tienen una enfermedad grave, que es auge. Entonces es bien contradictorio eso, porque claro, el problema es que si fuera no auge estaría bastante poco.
Y no solo eso, sino que además desde el sistema público se desvían muchos recursos al sistema privado y nuestro sistema de urgencia colapsa. Entonces, tratando de contextualizar, en Chile tenemos una alta carga de enfermedades crónicas que no estamos controlando en la atención primaria porque tenemos pública, porque tenemos déficit de recursos, y esto se manifiesta con infartos, accidentes vasculares, etcétera, de las personas finalmente del pueblo, y una baja satisfacción usuaria. Nuestro sistema es claramente inequitativo tanto para acceder como en el financiamiento, y la Constitución de Chile dice, de la dictadura, dice que uno puede elegir dónde atenderse. El problema es que el 80% no puede elegir y tienen que optar por el sistema público. A mí me parece bien, mi propuesta personal es que debería haber un solo sistema, pero finalmente no es la realidad. Pero bueno, la solución es fortalecer la atención primaria que vemos nosotros y dentro de lo que, si bien la parte más, un poco, intenta ser un poco más positiva, si bien no tenemos suficientes recursos, pues finalmente el que resistamos en los consultorios públicos muestra algunas diferencias y de lo que se ha podido estudiar, porque hay muy poca gestión de recursos humanos en salud en Chile, es que mientras más médicos de atención primaria, pues que ha sido demostrado en otros países también, mientras más médicos de atención primaria públicos hayamos, disminuye la mortalidad. Por lo tanto, vale la pena resistir ahí en nuestros consultorios públicos, porque esto de alguna forma tiene efecto. Ahora, no solo la cantidad de médicos o de trabajadores y trabajadoras de salud, porque nosotros queremos avanzar realmente, primero es llegar a una cantidad de médicos por población adecuada. Hoy día en Chile hay un médico cada 4.000 personas más o menos en el sistema público. Un médico de familia o un médico general a cargo de 4.000 personas, que creemos que es insuficiente. Y nosotros quisiéramos llegar a por lo menos 2.500 o 2.000 personas máximo. Pero no solo eso, es también que la atención primaria, propiamente tal, hay una estrategia de atención primaria de salud. Y por lo tanto, con eso poder implicar mejores resultados y tener claramente cosas que a nuestra atención primaria le falta, como es trabajo con la comunidad, que la comunidad tome sus propias decisiones, trabajo con el intersector, trabajo con educación, el ámbito laboral, etcétera, para realmente poder impactar en la salud de la población. Y es la única forma que tenemos nosotros de finalmente tener mejores resultados. Entonces, en este análisis macro, esta es la realidad de nuestro sistema, el 80% de la población más o menos es del sistema público, nosotros atendemos acá, en los consultorios públicos, y el ISAPRE es otro sistema independiente, privado, donde las personas tienen, no sé, finalmente una atención como en Europa, y nosotros acá, de la media para abajo de nuestros países hermanos, siendo un país con $25.000 per cápita, o sea, una muy mala distribución de los recursos. Y a propósito, hoy día las ISAPRE, las prepagas, están muy cuestionadas y estamos hace ya como casi 10 años tratando de ver para dónde vamos, y claramente los gobiernos empresarios quieren salvarla, pero la propuesta de algunos otros, que cada vez está tomando más fuerza desde la centroizquierda, por decirlo así, es que volvamos al Servicio Nacional de Salud, que es un único sistema para todos y todas, donde no se discriminen entre ricos y pobres y no veamos claramente las grandes diferencias en ciudadanos que somos ciudadanas que somos del mismo país. Muchas gracias, Camilo, perdón que te hayamos apurado y muchas gracias por esta velocidad. Damos la palabra ahora también remota a la doctora Cecilia Arcellano. Ella es especialista en nacionalidad de familia y es docente coordinadora del programa de residencias de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, bueno, de la residencia de medicina familiar. Nos va a hablar un poquito más de ello ahora. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Súper bien. Bueno, entonces vamos a pasar. Yo voy a intentar, gracias por la invitación, voy a intentar como agregarle a esto que veníamos también introducidos por Julio Nash, vinculado a este modelo centrado en la enfermedad y las dificultades que ha tenido. ¿Me querés pasar la primera, Julio? Donde este modelo centrado en la enfermedad está
sostenido básicamente por los sistemas sanitarios, por cómo están organizados los sistemas sanitarios, como han ido hablando los compañeros, y también los perfiles profesionales que las universidades proponen, ¿sí? Claramente, ante la complejidad de los problemas, la respuesta resulta insuficiente, como decía Nash, esto de salir con el estetoscopio y todo, perdón, que decía Diana, esto de venir solo con un estetoscopio a tratar de solucionar problemas mucho más complejos, están vinculados a que hay un desconocimiento de los aspectos subjetivos y contextuales, ¿sí? A partir del desarrollo de esta perspectiva integral y crítica, donde se trabaja o aporta a la determinación social de la salud como una manera de mirar, la Universidad Nacional de Córdoba, desde el 1999, pone en marcha el funcionamiento de un programa de formación en médicos generales y de familia. Nos hemos cambiado ahora la denominación en el último tiempo, a cargo del Departamento de Medicina Familiar de la Facultad de Ciencias Médicas, donde soy docente. Ponemos en marcha ya en junio próximo, cumplimos 20 años, y marqué estas dos fechas del 2009 y del 2017 como puntos importantes, porque a pesar de que hacemos una revisión constante del programa, claramente en esos dos momentos hubo que hacer una revisión formal y pudimos actualizar la bibliografía y mejorar la propuesta, aunque la vamos cambiando, ¿sí? Mejorar la propuesta más del orden de lo formal. Entonces, el programa de formación de médicos generalistas, la siguiente, se basa en 6 premisas. La primera es poder entender que el proceso salud, enfermedad, atención, esa complejidad está dada por este tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares. Eso lo hace un fenómeno complejo. Esto que ha venido describiendo muy bien Nash al principio y que luego aportó Diana desde la práctica, ¿sí? Si nosotros podemos comprender eso como complejidad, vamos a tener que mirar la práctica, vamos a tener que ejecutar la práctica profesional de otra manera. Siguiente. Eso requiere, esta mirada de la complejidad requiere una doble operación, requiere que nosotros podamos jerarquizar, distinguir, seleccionar y ordenar esos elementos constitutivos, pensando en la diapositiva, una de las primeras, donde la determinación social de la salud se entiende como la interacción de 3 dimensiones, una dimensión general, otra particular y otra singular. Necesitamos en el proceso de formación de médicos familiares poder jerarquizar, distinguir, seleccionar, para después poder religar y asociar esos componentes, de manera tal que podamos distinguir sin desarticular y asociar sin reducir, para que, próxima, es difícil el control remoto, para que podamos caracterizar esos modos de vida, y esa caracterización tenerla como un recurso, identificar las vulnerabilidades y las protecciones de distintos grupos sociales. Siguiente, elaborando perfiles epidemiológicos como recurso de síntesis. La próxima, Julio, es la otra, que nos permitan identificar procesos, ¿sí?, como insumos para la acción, ya sea que podamos trabajar o pensar estrategias para atenuar aquellos procesos deteriorantes o algunas para fortalecer esos procesos protectores. Siguiente, siempre integrando la subjetividad y la perspectiva de todos los actores involucrados, los actores que mencionó recién Camilo, en este proceso, incluso las del propio observador, que eso es una de las los mayores desafíos que tenemos como programa de formación, y ya les voy a contar por qué. Siguiente, constituyendo o intentando una práctica entre todos, un campo de conocimiento entre las disciplinas. Esto que Diana recién mostraba perfectamente, esto de poder compartir y horizontalizar y hacer del proceso colectivo de una manera colaborativa. Bueno, estas son las premisas. Entonces, en la siguiente, esta carrera de formación es universitaria, dura 3 años, tiene estructurado este plan de formación en 4 áreas: una salud comunitaria, una familiar, una individual y una de investigación y enseñanza. Se inscribe en una propuesta freiriana, en una propuesta constructivista en términos pedagógicos, contempla estrategias de autoformación, de formación de campo, de actividades teóricos prácticas y evaluaciones de proceso y final, todas vinculadas a una metodología que fuimos desarrollando y construyendo a lo largo de los años y vamos actualizando,
un abordaje integral del proceso salud, enfermedad, atención. La siguiente. Este abordaje integral del proceso salud, enfermedad, atención es un dispositivo que permite incorporar la información de este conocimiento epidemiológico del cual estábamos conversando hace un ratito, para poder construir una matriz de procesos críticos y aquellas acciones que de manera colectiva hayamos decidido llevar a la práctica, monitorearlas también de manera colectiva. Entonces, diseñamos 6 momentos, no quiere decir que vaya uno atrás del otro, sí los pensamos como en una espiral para poder ir profundizando este conocimiento y esta manera de practicar la medicina general familiar, y en esos momentos para esos momentos diseñamos unas guías con objetivos, contenidos, actividades prácticas y bibliografía específica que permiten a los estudiantes, a los médicos residentes, que son estudiantes, planificar el aprendizaje, poder dar cuenta de los contenidos teóricos y analizar y comprender las situaciones en distintos escenarios. Entonces, la siguiente. Hay 6 momentos donde trabajamos con esto de reconocer el espacio poblacional de cuidado, y para nosotros ese concepto es central porque tiene que ver con la territorialidad de la actividad, donde el proceso de formación, ellos se forman todos en un centro de salud, con compañeros residentes y un médico de familia a cargo, docente territorial, además de otro grupo de docentes que coordinamos el resto de las actividades. En ese centro de salud se define ese espacio poblacional que va a ser donde ellos puedan aplicar la metodología para poder aprenderla, pero además profundizar y acompañar de esta otra manera esos procesos salud, enfermedad, atención. La segunda etapa tiene que ver con caracterizarlos según los modos de vida, con reconocimiento de instituciones y redes. Luego analizan el modelo de gestión en salud, y si ese modelo de gestión en salud incluye la interculturalidad o la intersubjetividad o no, y por qué. Se realiza un relevamiento sociosanitario, no solo como una práctica sistemática para actualizar los datos, que bien decías vos, Diana, que son necesarios, los datos numéricos, sino también como una manera de vincularnos con la comunidad de otra manera, ¿sí? El quinto momento está relacionado con construir de manera colectiva la matriz de procesos críticos, y de acuerdo a los espacios, a los centros de salud y a los grupos, se plantea de distintas maneras, y hay un sexto momento para monitorear esas líneas de acción que se fueron construyendo. Esto, que es un dispositivo de abordaje integral más del orden de lo comunitario, siempre está vinculado al proceso clínico centrado en la persona y su familia. Durante estas 6 guías también trabajan en profundidad algunos de los componentes del proceso clínico centrado en la persona que hacen a la práctica singular de adentro de la consulta. Siguiente. Perdón. Entonces les traje una situación muy breve, la voy a hacer muy cortita porque en realidad no es más que lo que explicaban los compañeros recién. Esta situación fue presentada por una de las médicas residentes cuando pasaba de primer año a segundo año, la doctora Camila Blanco, a quien le agradezco que me preste su presentación. Ella tenían una serie de consignas donde tenían que presentar la situación haciendo un análisis primero contextual, donde trabajaban estas 5 categorías que adelante en la diapositiva de las dimensiones estaban. O sea, ellos tenían que describir por qué habían seleccionado a esta persona, y describir la organización social, los modos de vida de esta persona, más allá del estilo de vida, ¿sí? El trabajo, el consumo, el itinerario cotidiano, las relaciones ecológicas del barrio, para lo cual se nutrían del conocimiento de lo que habían ido aprendiendo en estas guías de abordaje comunitario, ¿sí? Entonces ella presenta la situación de Víctor, de 78 años, que consultó por lesiones dérmicas, en un espacio voy a tomar un minutito, voy a hacer un paréntesis, el espacio de salud donde es atendido Víctor, es un espacio que pertenece como un espacio de extensión del Servicio de Medicina Familiar del Hospital Nacional de Clínicas. Es la residencia nuestra, se desarrolla en convenio con la municipalidad en los centros de salud municipales, es un estatus. Luego el Hospital de Clínicas tiene un estatus de hospital nacional. A partir de ese hospital, en búsqueda de poder mostrar otras maneras de gestionar, el Departamento de Medicina Familiar decide con la comunidad, con algunos pedidos de la comunidad, trabajar en este barrio muy cercano,
en un lugar, como en una clínica, donde iba a formar residentes y donde está destinado uno de los docentes, y ellos se encargan de trabajar en un proceso diferente, pensado como de gestión colectiva. Hago este paréntesis porque también así van a poder comprender algunas cuestiones que plantea la residente en su trabajo final. Vuelvo a la situación. Víctor, de 78 años, vino por lesiones dérmicas, bueno, ustedes lo han leído ahí, cree que aparecieron cuando visitó a Osvaldo, que es su amigo, su único amigo, cuya vivienda se encuentra en condiciones muy precarias, no quiere volver a visitarlo, vive solo, cobra una jubilación, está angustiado, ¿sí? Hay un vínculo conflictivo con su ex esposa y sus 3 hijos. La siguiente, vemos que hace uso del genograma, se incorpora al análisis, también las herramientas de la medicina familiar. Entonces Víctor vive solo, no tiene relación con su familia, tiene cobertura social, PAMI es la obra social de los jubilados, pero esa cobertura social que tiene le adjudica un médico de cabecera muy lejos en términos geográficos de su propia casa, y entonces él casi no asiste, y sí lo hace a este espacio de salud que es público, porque geográficamente le es más accesible. Él es independiente, no tiene ningún problema de salud, a pesar de su edad, no tiene problemas de salud relevantes, hasta acá, que él reconozca, ni tampoco toma medicamentos, cambió más de 1 hora, sí, al preguntarle sobre el hábito tabáquico, bueno, a ella hace esta descripción de tabaquista severo, le pregunta sobre es que lo ha notado, que se despierta a la madrugada a fumar, y que eso lo ha notado los últimos meses, y le pregunta sobre si le gustaría dejar de fumar, y él dice que sí, o que por lo menos disminuir ese grado de consumo, ¿sí? Hace el examen físico, siguiente, la siguiente, Julio, ahí está. Y, no, perdón, la anterior. Define los problemas, y como vemos en los problemas, no solo define el problema de las lesiones dérmicas, sino que pudo tomar otros problemas pensando en esta amplitud de la mirada, ¿sí? Y hace una propuesta de intervención, no solo para el problema de salud, que ustedes ahí lo pueden leer, no se los voy a leer para no aburrirlos, sino que también piensa y deja pendientes algunas otras actividades que están vinculadas a esta manera de mirar. Ofrecer, pudo definir la angustia, el paciente la pudo expresar, pero no lo pudo trabajar, entonces sí va a pensar y a trabajar en equipo cómo ofrecerle la consulta interdisciplinaria, en realidad, y dice con la psicóloga del espacio de salud, Guillermo Lucena Gallo, pero es una consulta interdisciplinaria. En general el acompañamiento es de los 2 profesionales, y también va a revisar los mapas de redes para sugerir alguna actividad recreativa vinculada, o alguna actividad, no solo recreativa, vinculada a los varones de la tercera edad. ¿Por qué? Porque en su informe la residente reconoce que entre las líneas de acción propuestas por el equipo de salud, no hay ninguna que aborde a los varones de esa edad, donde poder incluirlo, ¿sí? Entonces propone, en la siguiente, hace un análisis de los procesos protectores y deteriorantes de Víctor, donde ustedes, bueno, esto que les vengo haciendo el relato, no se los quiero leer para no aturdirlos ni aburrirlos, pero en esto que les vengo haciendo el relato, y en esto de que los procesos protectores y deteriorantes están en contradicción permanente, ¿sí? Porque si bien él tiene una jubilación, esos ingresos económicos son muy bajos e irregulares, y no puede vivir más que en una pensión, aislado absolutamente, tiene cobertura social por esa jubilación, pero esa cobertura social hoy no es real, o sea, existe, pero no puede porque tiene inaccesibilidad geográfica a ese médico de cabecera y al sanatorio. Puede ir, como tiene esa jubilación tan baja, necesita ir al comedor del centro de jubilados, no tiene otra manera de comer, ¿sí? Y lo ayuda en esta cuestión. Siguiente. Entonces, hace, en términos de la perspectiva, la siguiente consigna de este trabajo final tiene que ver que lo analicen esas estrategias vinculadas al enfoque de derecho, y a ella, entonces ahí hace mención a esto de que
que el espacio de salud trata de garantizar el derecho a la salud, brindando atención médica de forma rápida y accesible, sin discriminar que la persona tenga cobertura, que eso es muy importante porque ocurre muchas veces, que al ingresarlo a los sistemas, como tienen cobertura, no son atendidos. Se le da acceso a información y se abordan otros problemas, ¿sí?, identificados en la consulta. Las intervenciones que va haciendo respeta las características culturales de edad y de género de Víctor, y le propone una atención de calidad, haciendo un uso racional de los recursos. La siguiente. Sí, a futuro propone invitarlo a un espacio colectivo de vecinos que se realizan ahí en el mismo espacio de salud, ofrecerle el acompañamiento psicológico, revisar los relevamientos ya realizados para geolocalizar los hogares unipersonales de adultos mayores y poder pensar o caracterizar las actividades que se hacen en el centro de jubilados para poder planificar un curso de acción destinado a este grupo poblacional. ¿Estamos? La próxima. Entonces, así brevemente y súper rápido, la propuesta de formación intenta que la práctica clínica la podamos analizar o integremos la determinación social de la salud para poder comprender la complejidad de esos síntomas y problemas por los cuales las personas llegan, y para poder acompañarlos de una manera más integral, más acabada, centrado en el enfoque de derecho, así construyendo ciudadanía, ¿sí?, de alguna manera desde nuestro lugar. Y retomo aquello que dije al principio, de manera simultánea, esto de incorporar la intersubjetividad, la subjetividad del otro persona o familia que viene porque necesita, porque padece, tanto en la descripción del problema, como transforma al profesional. Y el mismo programa de formación ha tenido que ir sufriendo algunos cambios para poder acompañar otras habilidades que en las carreras de grado no tenemos como equipo de salud, y que debemos tener y deconstruir para poder relacionarnos de esta manera, ¿no?, mucho más horizontal. Entonces la determinación social de la salud lo que nos propone es poder mirar, ponernos otros lentes para mirar más amplio y poder ayudar a transformar en función del buen vivir. Bueno, la próxima. Muchas gracias. Acá está parte del equipo docente, de una reunión de fin de año, el espacio de salud y los médicos residentes con el doctor Pisanti a la cabeza. El honor que fue para mí poder participar el año pasado, y bueno, aprender de este gran propuesta de trabajo. Gracias también a todos que han permanecido aquí resistiendo sus procesos deteriorantes en la salud, como están escuchándonos. Pero bueno, voy a nada más cerrar con como algunas consideraciones. La idea de... Sí. Bueno, la idea de traer aquí esta propuesta de que es la determinación social de la salud como una forma de mirar los procesos que enferman o sanan o generan salud en las sociedades y que se traducen en las personas, en este espacio de médicas y médicos de familia, pues es integral, ¿no? Porque muchas de las propuestas de la medicina familiar creemos que se pueden como ir conjuntando con esta visión crítica de la determinación social de la salud. Entonces, en esta visión, como dijimos, a veces están sobrecogedores como este diagnóstico de todos los procesos que enferman la determinación social de la salud, pero eso se contrapone, digamos, una propuesta que es el derecho a la salud, fundamentalmente, como tomando una concepción histórica de los derechos, es decir, los derechos no son algo que en realidad que surjan de la nada, que aparezcan, que caigan del cielo, porque son personas, tampoco creemos que sean verdad los derechos porque están escritos en la ley,
sino que es una concepción de las ideas que hacemos como sociedad que vamos construyendo a lo largo de la historia con las transformaciones que van sufriendo las sociedades, y que si como sociedad nos proponemos que todas las personas podamos tener derecho a la salud, podemos construirlo, ¿no? Es una concepción de derecho basada en la dignidad humana y en la justicia social, ¿no? Entonces, esto va a ser la justicia social que se requiere en las condiciones de vida y también en los servicios de atención que, pues, atiendan a la redundancia los procesos provocados por las condiciones de vida. Entonces, la propuesta entonces de aquí es pasar de un imperativo moral, es decir, de esta forma de practicar la medicina, de esta forma de practicar la atención, en la que le decimos a la gente, tienes que hacer esto porque es bueno, ¿no? Con una carga de te enfermas porque haces las cosas que están mal, ¿no? A pasar a un imperativo ético, es decir, un compromiso con el otro, con la otra, de construir juntos algo, una forma de vivir que genere más salud, y entender que también estar aquí en el centro una reflexión que pues, amerita toda otra discusión de qué entendemos por salud, ¿no? Pero está en ese centro una concepción de salud como posibilidades de florecimiento de todas las capacidades que tenemos como personas, como sociedad. Si vemos, creo que el concepto que atraviesa, que quizá no habíamos nombrado, estas prácticas en estos distintos espacios y distintas formas teóricas que habíamos visto, el concepto del territorio y la vinculación con el cuerpo, ¿no? Una definición de territorio que se encuentra es el lugar material donde se desarrollan las relaciones sociales y se emplaza la infraestructura necesaria para el proceso productivo, ¿no? Y ese lugar material donde se desarrollan las relaciones sociales es en parte el espacio, ahí donde los lugares donde vivimos, pero también son nuestros cuerpos, ¿no? En nuestros cuerpos, como bien explicó Nash y como explica la propuesta de Nancy Krieger, el concepto teórico de Nancy Krieger de embodiment o incorporamiento, incorporar se vuelve cuerpo. Entonces, en nuestros cuerpos también son este lugar material donde se desarrollan las relaciones sociales, ¿no? Entonces, esto que tiene que ver con la medicina familiar, bueno, que nos lleva a una práctica en la que tiene que estar en el centro a lo que podemos denominar una ética del cuidado. Una ética del cuidado viene de una propuesta feminista de ética, de una propuesta de Carol Gilligan, que analizaba que en general la forma en la que las mujeres en las sociedades actuales toman decisiones morales están no tanto determinadas por reglas o por normas morales, sino por una forma de pensar en las repercusiones que va a tener sobre los otros y esta ética del cuidado, ¿no? Entonces, para poner esta ética del cuidado al centro de la medicina familiar, es algo que yo tuve el gran honor y privilegio de visitar en los espacios donde trabajan Diana y Cecilia, que se está poniendo en práctica. Me parece que hay que hacer estas tres acciones: desmasculinizar para poder poner esta ética del cuidado que consigue como una ética femenina, territorializar y desmedicalizar la medicina familiar, aunque suena un poco paradójico eso de desmedicalizar la medicina. No necesariamente implica, como ya puse muy bien en práctica, que vamos a dejar de prescribir metformina a alguien a quien creemos que le puede beneficiar, o quizás sí la vamos a dejar de prescribir en el sentido autoritario de la palabra prescribir, de yo te digo qué es lo que tienes que hacer. No necesariamente significa que la vamos a dejar de usar, pero la vamos a empezar a usar en diálogo, ¿no? En forma de llegar a acuerdos. Y entonces implica también que en una práctica de cuidado vamos a quitarle este poder médico, ¿no? Ejemplos de cómo se han hecho, en realidad creo que los dos mejores ejemplos o dos los que hay son la clínica Vida Sana en la residencia de medicina familiar de la Universidad de Córdoba, también estas propuestas de cómo hacerlo a nivel político, como nos planteó Camilo en Chile. Otras propuestas que se han visto que nos dan un ejemplo de cómo podemos orientar es en las prácticas de cuidado en el parto, ¿no? Actualmente en la mayoría de las unidades de salud, al menos en este país, y creo que se reproduce en todo nuestro continente, pues las prácticas del parto tienen más que ver con una fábrica de humanos, ¿no? En la que
parecería una producción en serie donde las personas que realizan ese proceso son los que menos importan. Y aquí retomamos un ejemplo que se llevó a cabo en el estado de Campeche, en el otro lado de este país, en el que pues, las costumbres son dormir en la hamaca, utilizar la hamaca, la gente no utiliza las camas en ese estado, que además es una zona sumamente calurosa, y en el que un equipo logró intervenir el hospital para reemplazar camas por hamacas. En realidad, detrás de las cortinas también están hamacas, tampoco es como obligar a la gente a estar en una hamaca si lo que quiere estar en una cama. Y esto tuvo unos efectos sumamente positivos, documentados en un par de artículos, en cuanto a la satisfacción y a la experiencia de las personas al pasar por el momento del paro. Me quedo con lo dejamos aquí con estas preguntas para una práctica de la medicina familiar orientada en el derecho a la salud, que creo que nos pueden ser útiles al momento de estar evaluando nuestra práctica. Es decir, estamos considerando el proceso clínico, en este proceso clínico estamos considerando el papel de la clase, etnia, género, la edad, la capacidad. Estamos centrando nuestras prácticas en el cuidado o en el control. Estamos actuando desde y con el territorio. Estamos basando nuestras relaciones en el diálogo o en la imposición. Estamos incluyendo en todos los momentos de los procesos clínicos la participación de las comunidades con las que estamos trabajando y a las que pertenecen las personas en el uno a uno con las que trabajamos. Estamos incorporando también la participación en la estructura física y organizacional, ¿no? A veces hablamos de participación y venimos a hablar de participación en un auditorio en el que físicamente es imposible que todos hablemos unos con otros. Y finalmente, creo que lo más importante de nuestra práctica está apuntalando la justicia social o está reproduciendo y contribuyendo a la masiva desigualdad que existe hoy en el mundo, en términos económicos en particular, en términos sociales. Bueno, dejo aquí, creo que ya ni siquiera vamos a tener tiempo de preguntas y respuestas, creo que vamos a tener que irnos encontrando en los pasillos para este diálogo, porque ahora sí ya en 5 minutos ya tenemos que estar presentando la siguiente mesa, nos tomamos un poco de más tiempo. Están en contacto de todos nosotros, para que gusten, les agradezco muchísimo que se hayan conectado desde lejos, que hayan participado en este foro y a ustedes que se quedaron a escuchar bastante tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya lo voy a cortar, ¿eh?